Es un texto largo. Si alguna vez ¿se acuerdan que le dijimos que Levítico, usted puede dormir para leer, leer para dormir? Bueno, aquí tenemos uno chiquitito, ¿no? Un pequeñito. Pero quiero que observe y vea, es broma lo que estoy diciendo, pero quiero que observe y vea cómo es que en un pasaje tan raro, tan pareciera insignificante, puede haber mucho de parte de Dios, y es que obviamente es la palabra de Dios, ¿no? Es su revelación. Nosotros podemos hablar y decir cualquier cosa, cualquier tontería, pero en la palabra de Dios, cuando está registrado algo, nunca es por las puras, siempre es intencional. Y de manera intencional, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, ha dejado escrito esto. Y entonces, eso es lo que creemos históricamente, que Moisés ha dejado escrito este texto en el Pentateuco. Pero vamos a ver, mientras lo leemos, seguramente en su mente va a venir, ¿no? ¿Qué podemos aprender respecto de estos temas, de esta lista larga de nombres? De aquí, como siempre bromeamos, aquellos que se quieren casar, a ver, miren, pues aquí pueden haber nombres de sus hijos. De repente le gusta uno por ahí, no sé, tal vez Erec, no sé, Babel, Calne. Si te gusta la carne, Calne, medio japonés. Ludim, Neftuhim, Patrusim. ¿Te imaginas que tu hija venga a decirte, Patrusim ha tocado mi corazón? Y quiero tener muchos Kasluhim y Kaftorim también, y Captopril y paracetamol también. Perdón, son los efectos, hermanos. Son los efectos. Muy bien, Génesis, por favor, Génesis 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Ya pasó el diluvio, ellos han salido. Canaán Noé lo maldijo, ¿se acuerdan ustedes? Ya lo vimos, creo, la semana pasada. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Apúntelo. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, no es nombre de varón por si acaso, de mujer por si acaso. Tarsis, Kitim, Dodanim. De estos se poblaron las costas. Interesante esa palabrita, las costas. Cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Las costas. Ya veremos por qué es importante esto. Ahora los hijos de Cam. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Avila, Sabta, Rama. Yo tengo una hermana que se llama Avila, pero Avila es nombre de varón, mira. Avila Rezi se llama ella. Mi hermana mayor, la mayor de todas. Y los hijos de Cus: Seba, Avila, Sabta, Rama, Sabteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Subraye eso, por favor. Eso es fundamental. Subraye. Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Mira cómo las escrituras lo describen: vigoroso cazador delante de Jehová. No sé, yo me imagino un Jonathan aquí. Por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Interesante.
Por favor, tiene que usted subrayar y prestar atención a estas palabras. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala. Nínive, ¿se acuerdan ustedes que el Señor envió 2 profetas a Nínive? A ver, voy a tomar examen, hoy día estamos. ¿Qué profetas Dios envió? Si me dice uno, nomás no vale, no pasa el curso. ¿Qué profetas Dios envió a Nínive, hermana Nísida, que ahí ha levantado la mano, por favor? ¿Quién? Ah, ya le sopló un hito. Ya, Jonás, ya esa todo el mundo la sabe. Vamos, hermanos, ¿quién? Voy a apuntar. Vamos, ¿quién más? ¿Quién más? Oye, hermanos, mejor corta. Estuvimos a punto de cortar, hermanos, el video. ¿Qué? Que no salga eso, por favor, producción. Nahum. Ya, ok. ¿Quién fue enviado primero? Espérense. Vamos, ya da. Ya que te animaste. Todo Pepita, no, Nahum. Vamos, ¿quién fue enviado primero a Nínive? ¿Jonás o Nahum? ¿Me está preguntando? Voy a estar como un profesor, hermano. Ahí está, Priscila. ¿Quién fue enviado primero a Nínive? Jonás. El pueblo se arrepiente y no es juzgado. Pasa unos años después otra generación y el pueblo vuelve otra vez a sus andanzas y entonces es enviado ahora Nahum. Y el pueblo esta vez no se va a salvar, ¿no? Muy bien, por eso es importante aquí estas palabritas. Y edificó Nínive, Rehobot y Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande, esas palabritas. Misraim engendró a Ludim y a Naamim y Lehabim, a Neftuhim y Patrusim, a Caslujim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán, ahora viene Canaán, engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo y a todos los feos. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. De repente, por aquí puede estar tu descendencia. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. ¿Se acuerdan la franja de Gaza ahora? Y en dirección de Sodoma, la franja de Gaza, ¿no? Donde ocupaban los filisteos en el pasado. La franja de Gaza es es esa franjita que le da muchos problemas a Israel. Ahí se encuentra la facción más radical, ¿no? Está Hamas, ¿no? Hamas. Constantemente usted cuando escucha guerra o pleito o se mandan misiles y bombas entre Israel, el problema generalmente está ahí Gaza, ¿no? La franja de Gaza. Hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Ebda, Adma, a Seboim, hasta Laza. Estos son los hijos ahora de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos, ahora viene Sem. Mira cómo comienza la genealogía. Comienza no con Sem, ni siquiera con Cam, sino con Jafet, ¿no? De estos 3 hijos. Y ahora le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Y aquí posiblemente viene la palabrita, el gentilicio que se le da a los hebreos, ¿no? Los hebreos. Eber. Y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Y los hijos de Aram, Ul. Esto es importante porque de aquí ya viene, vamos a llegar ¿a quién? Abraham, o Abraham antes. Y los hijos de Aram, Gul, Jeter y Mas. ¿Cómo se llama tu hijo? Mas. ¿Y quieres más? Ahí nomás, ¿no? Y Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg.
porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar Mabet, Gera, Adoram, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Joab. Aquí hay otra Avila. Y todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Esa es la palabra de Dios. Ahora, usted está viendo nombres raros, genealogía de estos tres primeros hijos, de estos tres hijos de Noé, Cam, de Ham, Sem y Jafet, ¿no es así? De estos tres hijos, ahora se va a poblar toda la tierra. Pero acá hay tres líneas, y esas tres líneas es la que está siguiendo aquí el autor, quien es Moisés. Ahora, el comentarista Derek Kinder, escucha lo que dice respecto a esta porción de las Escrituras, que si tú lees de una manera simple, vamos a leer la Biblia en un año, y leemos la Biblia en un año y pasamos por este pedazo, simplemente así, nos vamos a quedar muy cortos. No estoy diciendo que no se deba leer la Biblia en un año. Lo estoy diciendo. Si usted en este año ha comenzado con ese deseo de iniciar la Biblia un año, genial. Eso es hermoso, es un buen deseo. Y terminarlo aún mucho más. Pero si solamente nos quedamos en esa lectura, nos vamos a quedar muy cortos. Derek Kinder dice al respecto de este pasaje: no todas las naciones conocidas en el Antiguo Testamento están incluidas aquí, pero hay suficiente para demostrar que la humanidad es una. A pesar de toda su diversidad, bajo un solo creador, posiblemente los 70 nombres influyeron en la elección del Señor, de este número aparentemente simbólico cuando envió a sus discípulos como emisarios en Lucas 10. ¿Te acuerdas de Lucas 10 cuando Dios manda de 2 en 2 a 70? Aquí hay, antes en Génesis 10, hay la mención de 70 personajes. ¿No es así? Este número pareciera como que, luego, es que en la Biblia cuando encontramos pasajes que pareciera que hacen referencia a otro pasaje, en realidad no es que pareciera, son referencias a esos. Tiene mucho que ver, tiene una conexión. 70 emisarios habían sido enviados por Cristo en Lucas 10, para que en ese viaje misionero, para que vayan a predicar de 2 en 2, ¿se acuerdan? Y Kinder cree que esto es tomado en cuenta, o estos 70 es simbólico en referencia a estos nombres, a estos 70 nombres que nosotros encontramos acá. Ahora, en el versículo 1, que encontramos esa introducción, para luego mostrar, estas son las genealogías, ¿no? O estas las generaciones de estos hijos, de los hijos de Noé, nos está introduciendo a lo que va a venir después. En el versículo 2 al 5, vemos entonces esa primera sección de este capítulo 10, y entonces está la línea de Jafet. Lo primero que se toma es la línea de Jafet. Luego, del 6 al 20, encontramos la línea de Cam, y por último, del 21 al 32, encontramos la línea de Sem. Y miren ustedes, Moisés está comenzando al revés. En vez de comenzar por Sem, que es al final en el personaje o la línea genealógica en la que se va a centrar, en vez de comenzar por Sem, él comienza con Jafet. Y luego viene Cam, y por último viene Sem. Ahora, justamente, según los estudios, pues Jafet, los descendientes de Jafet son los pueblos mucho más antiguos, incluso mucho más antiguos que los semitas, ¿no? Y este es el pueblo que está en las costas, muy lejanos, dicen, las tierras costeras muy lejanas, al oeste es lo que nos deja ver el texto. Luego se relata esa línea de Cam, pero
que nos deja ver que pareciera que han marcado o han hecho su territorio por la zona de África, pero no solamente se limita a la zona del África. Y luego por último están los semitas o los hijos de Sem, que ahí va a incluir a los hebreos. Por ahí va a pasar el linaje de Abraham, por ahí va a pasar obviamente Abraham, Isaac, Jacob. Después de Jacob, todos sus 12 hijos, las 12 tribus, luego el mismo José, y de José continúa, ¿no? Y en fin, de los descendientes de Judá van a ser David o Salomón, y de ahí nuestro Señor Jesucristo, luego hace casi como 2000 años. Pero lo primero que queremos o quisiera que veamos es el versículo 1, porque aquí se nos recuerda que Dios establece al pueblo de Dios, lo está estableciendo como una bendición para el resto de todas las demás naciones. Escuchen cómo comienza diciendo: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Dios, recuerden que había hecho pacto con Noé diciendo que jamás va a volver a destruir la humanidad con diluvio. Y entonces acá lo que encontramos es que estos hijos post-diluvio son los que van a poblar la tierra. Estos son esos registros, ¿no?, de los hijos de Sem, Cam y Jafet. Y según Moisés, la familia humana desciende justamente de Noé. Los hijos de Noé son el antepasado al final de la creación de los seres humanos. Dios está mostrándonos claramente, la humanidad es una unidad. La humanidad no apareció en distintos lugares del planeta individualmente. No es así, producto de la evolución. Pasa por Adán, nuestro primer padre, y luego, después de muchos años, pasa por Noé, después de que toda la humanidad fue destruida, excepto Noé y sus hijos, pero pasa por Noé, y de esos hijos de Noé es poblada otra vez toda la tierra. Eso es. Entonces, en el contexto hay una relación entre todas las naciones. Todas las naciones, al final de cuentas, son primos, si te das cuenta. Los hijos de Cam, los hijos de Sem, los hijos de Jafet, ¿qué son ellos? ¿Acaso no son, los hijos de Noé, que son estos tres? Y luego los descendientes de ellos, ¿acaso no están emparentados? ¿Acaso Cam no es hermano de Jafet? ¿Acaso no es hermano de Sem? Y los hijos de ellos, los hijos que les nacen a ellos, que al final se convierten en naciones, ¿acaso no son primos? ¿Acaso no son primos? Vico es un pueblito muy chiquito. ¿Y sabes? En Vico casi todos son familia. Casi todos son familia. Si no eres familia directo, por más que no lleve tu apellido, tú solamente necesitas preguntarle: ¿quién es tu papá? ¿O quién es tu abuelo? ¿O quién es tu bisabuelo? Y ahí estamos conectados muchos. Increíble, en mi familia, no, yo digo Espinosa. Pero hay Espinosa Pérez, Espinosa Tachagua, Espinosa Chávez, Espinosa Mauricio, Espinosa Callupe, de todo nomás hay. Y todos están emparentados. Al final de cuentas, Vico ahora se están casando cada vez más con personas de fuera, pero en el pasado eran viqueños con viqueños. Eso era. Es decir, el pueblo se ha hecho prácticamente familia, y de ahí justamente es que y eso no solamente en Vico, en todos los pueblos de la sierra que son pequeños, entre ellos nomás se casaban, pues. ¿Acaso había tu moto, tu auto para ir a otra ciudad a trabajar? Trabajaban en su mismo pueblito y entre ellos nomás miraban entonces a la vecina del otro caserón y se casaban. Eso es lo que sucedía, y por eso entonces todo el mundo es tío, pues. ¿Montas tío? A mí me pasaba antes, ¿no? Ahora que ya no voy mucho, casi no me reconocen seguro, pero cuando iba de pequeño, yo pasé 12, 13, 15, 18 años, iba, después de la muerte de mi papá mucho más todavía, cuando iba, llegaba y todos me reconocían. ¿Cómo estás, hijo? Y yo tenía, Dios mío, estoy pasando como sobrado. Teníamos que saludar.
Porque al final todos son familia, todos en Vico son familia, están emparentados, aunque tal vez no de manera directa, pero son primos, hermanos, o primos lejanos, o primos de segundo grado, tercer grado, y así. Las naciones en el planeta, las naciones de la tierra, al final de cuentas son primos. Hijos de Cam, hijos de Jafet, hijos de Sem, y los hijos de ellos son primos y primos, hermanos. Todas las naciones son, al final de cuentas, está emparentada. Nacemos de una unidad, pasamos por Noé y al final de cuentas en el origen llegamos a Adán. No hay evolución. Es interesante que los mismos estudios de ADN acerca de los orígenes de las razas comienzan a encontrar cosas interesantes que apuntan justamente a un antepasado común. Ya lo sabíamos, no necesitábamos todavía ciencia. La ciencia lo único que hace es verificar, confirmar o qué sé yo, o encontrar lo que la Biblia ya nos decía hace muchísimo tiempo. Somos descendientes de Noé. Somos descendientes de Noé. Todas las naciones de la tierra, todos descendemos de Set, descendemos de Cam, descendemos de Jafet y por último, obviamente por Noé. Todos compartimos una misma fuente, un mismo origen en ese estudio del ADN que se hizo acerca en toda la población mundial. Han comenzado a observar que, según los rastros que deja esta combinación genética, han comenzado a observar que tuvo que haber ocurrido un primer ser humano, dos primeros seres humanos, con una carga genética mestiza. Y de esa carga genética mestiza comenzaron a separarse, comenzaron a multiplicarse y se segregaron esas cargas genéticas por regiones y tenemos todas las razas, lo que se le llama razas ahora en este tiempo. Entonces encuentras un ruso o un inglés que es bien gringuito y entonces encuentras también un africano. Y hermanos, africanos hay donde no es por denigrar, pero usted sabe, a veces se le ve solo el diente y los ojos nomás son blancos. Es la verdad, no estoy queriendo minimizar ni nada, no tiene nada que ver con eso. Pero vean ustedes, ¿cómo es que se llegó a eso? ¿Cómo es que se llegó hasta eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Pero esos estudios de ADN que se está haciendo, o que se hizo, están demostrando que ahora la carga genética mundial ya no es razas puras. Podrían haber gringos, pero en esos gringos ya hay cargas genéticas mestizas y apuntan a que la humanidad está unificándose otra vez. Eso no pasaba en el pasado. En el pasado se segregaron las razas y entonces aparecieron de los colores, jaladitos, los chinitos, los mulatos, los negros y nosotros incluso, los peruanos, ¿no? Nuestra raza inca o nuestra descendencia inca. Pero ahora con los aviones, con que tú te vas a trabajar a otro lugar, incluso en el pasado los japoneses jamás se casaban con otros japoneses. Y ahora encuentras que hay morenos japoneses. Japonés crespito. Nunca has encontrado eso. Hay toda una cultura incluso, estaba observando, que hay japoneses que quieren, no se van, algunos todavía guardan esto de no casarse con otros que no sean japoneses, pero quieren imitar al latino o al africano y hacen todo lo posible para que su piel sea quemadita y se ensortijan los cabellos y todo, pero medio extraño, ¿no? Que hagan eso. Mejor que se casen directo con un africano, con un peruano, para que sean sus hijos diferentes, ¿no? Pero a pesar de eso, sí hay japoneses que ya están teniendo familias con personas que no son japoneses. Es decir, se está unificando otra vez los genes. Estamos volviendo a como por decir, a una raza mestiza mundial. En los próximos años, no sé cuánto, al final todos vamos a tener genes de todos. Y así es como inició la raza humana en Adán. Adán era eso, era un mestizo. Ahora, las implicaciones que nosotros tenemos de esta mención de hombres, pues es bastante, de nombres, es muchísimo. Porque Génesis enfatiza la separación del pueblo del Dios
del pueblo de nuestro Dios, de ese mundo incrédulo que lo rodea. Y eso va a ser bien marcado. Pero a pesar de que Dios separa al pueblo de Dios en medio del pueblo pagano, esto no va a significar que entonces se pueda mirar al pueblo incrédulo con desdén, como si fueran enemigos, como si fueran indiferentes. Otro comentarista dice, dado que la humanidad es una en su origen, Israel no puede fingir que el llamado a ser una bendición para todas las naciones es algo extraño e incomprensible. Estas naciones, después de todo, son sus primas. Todas las naciones son primas de Israel. Aunque ya en el Nuevo Testamento, incluso desde antes se nos llamaba gentiles a aquellos que no somos israelitas, gentiles, pero al final de cuentas somos primos, por así decirlo, desde retrocediendo en el pasado. Y eso dice, estas naciones, después de todo, son sus primas. Esas naciones son primas del linaje de Set, del linaje de Noé y por supuesto del linaje de Sem, del linaje de Sem, ¿ve? Así que Dios incluso aquí está considerando a sus enemigos como primos que van a participar dentro de su plan, y eso lo vamos a ver claramente. Es decir, a través de este texto podemos ver cómo nuestro Dios comienza a empujarnos a una misión misionera, justamente a eso. Nos envía a pensar en las naciones y hacer misiones en aquellos pueblos que no conocen a Dios. Él no solamente se preocupa de israelitas, se preocupa de los primos de los israelitas. Y cuando digo eso, obviamente nos estamos refiriendo también a nosotros. Y eso es evidente que lo que vemos aquí. Aunque Dios va a dejar a las naciones, y especialmente en el capítulo 11 se va a centrar solamente en Abraham y su descendencia, al final vamos a ver que no significa que Dios no se preocupa por las demás naciones. Las naciones van a tener su propio papel dentro del plan de Dios. Dios se preocupa por las naciones que incluso no son Israel. O, dicho de esta manera, Dios se preocupa incluso por los pueblos que no son su pueblo, por así decirlo. Del versículo 2 al 5 veremos ese linaje, o se ve ese linaje de Jafet. Dios trata primero con Jafet, Dios trata primero aquí en este texto con Cam. Y Derek Kinder dice, de las tres familias de la humanidad, Jafet y Cam son los primeros en ser tratados para dejar espacio libre para la historia de Sem en el resto del libro. Primero toma a estos dos personajes y luego te das cuenta, Génesis 11, los únicos que van a ser tomados en cuenta, o el único linaje que va a ser tomado en cuenta es el linaje de todos los demás ya no. Y se centra primero entonces en Jafet y en Cam. Y Jafet es la genealogía o la genealogía de nombres más cortas que nosotros encontramos, ¿no es así? Ahora, miren ustedes el lenguaje del versículo 5. Escuchen lo que dice el versículo 5, hablando de Jafet. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, escuche, conforme a sus familias en sus naciones. ¿Se poblaron qué dice? ¿Se poblaron qué? Las costas. De estos se poblaron las costas. Interesante, ya les dije que siempre en la Biblia encontramos que las palabras son intencionales. En algunas versiones dice islas, costas, de distintas maneras encontramos en muchas versiones, ¿no? Pero es una palabra que luego los profetas lo van a usar más adelante. Especialmente Jeremías e Isaías van a usar esta palabrita refiriéndose a las costas. Especialmente Isaías 40, quiero que puedan observar. Ellos usan Isaías y Jeremías usan este lenguaje como imagen de los confines de la tierra. Es decir, de los lugares más alejados de las tierras. Las costas, cuando se refiere aquí Moisés. De las costas, de los lugares más alejados. ¿Qué nos indica eso? Que el Señor no solamente tiene en mente
a ese pueblo que va a ser situado en Canaán. Los israelitas van a posesionarse de Canaán. Y no solamente de ellos, sino hasta los confines de la tierra están sus pensamientos. Miren ustedes, Isaías 42, por favor. Tomando en cuenta, subrayando Génesis capítulo 10, versículo 5. Isaías 42, 1 dice: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicias. Es un texto profético, mesiánico, ¿no? No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Acaso no te hace una referencia a los descendientes de Jafet? El evangelio, la salvación, está pensada no solamente para el pueblo de Israel, sino para los lugares más remotos incluso de la tierra. Isaías nos está mostrando que los hijos de Jafet esperan con ansia también que la ley del Señor se pueda implantar en sus corazones. ¿Ve? Entonces, Isaías y Jeremías ven esta referencia de Génesis 10 a las costas, lo ven como las partes más remotas de la tierra donde estaban o de donde habitaron los hijos de Jafet. Es decir, esta es una imagen de los gentiles llegando a la adoración del único Dios verdadero. ¿Te das cuenta? No solamente está pensado para Israel. Aquellos grupos que dicen que Israel salvo y hay que bendecir solamente Israel salvo, y todas las demás naciones de alrededor de Israel son naciones malvadas y perversas y que Dios no los tiene en mente, es falso. Falso. Hay palestinos, y Adán me decía, incluso ayer recordábamos, ¿no? Hay palestinos que en realidad inocentemente están muriendo. Claro, si tomamos en cuenta el pecado natural, nadie es inocente, pero desde nuestra perspectiva humana hay muchos palestinos inocentes. No es que somos pro Palestina y que los palestinos deben tener entonces su nación ahí en las tierras de Israel. Pero lo que estamos diciendo es que la salvación se abre para todos, y aquí hay una referencia a ello. Los gentiles van, y aquí en la imagen que da Isaías, están viendo a Jesús como el verdadero Mesías. La salvación llega a todo el mundo, ¿se dan cuenta? Ahora, esto nos habla de una labor misionera. La iglesia del Nuevo Testamento no tenía por qué hacer diferencia entre no te juntes con los samaritanos, no te juntes allá más arriba con los de Asiria. No, ellos no estaban haciendo eso. Cuando el evangelio explota, ellos llevan el mensaje a toda Asia Menor. ¿Se acuerdan ustedes? A todos los pueblos, incluso paganos. Vean ustedes, llegó el evangelio a Éfeso, un lugar de una adoración muy profunda, a muchísimos dioses. Si entonces en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, no se permite hacer diferencia entre las naciones, tampoco en el Nuevo Testamento nosotros debiéramos hacer diferencia entre las naciones. Ahora, eso, hermanos, tenemos que recordar. A veces nosotros no somos así. Pero estoy seguro que así como a mí, también te duele cuando tú actúas mal en contra de incrédulos. Ellos no van a ser salvos, y a veces podemos hasta querer la muerte de algunos de ellos. Pero la Biblia al final no nos permite eso. Aquellos incrédulos, tal vez pensamos que la gracia de Dios todavía no les ha alcanzado y renegamos contra ellos y queremos de repente que desaparezcan por completo. Y estoy seguro que cuando eso sucede, tu corazón también te duele. No te permite la palabra de Dios tener ese tipo de actitud. O no nos permite. Y qué bueno que esté Génesis aquí para que nos golpee el corazón una vez más y digamos y pensemos, si en el Antiguo Testamento, al principio en Génesis, no se nos permitía hacer diferencia entre las naciones, en el Nuevo Testamento, con la gracia revelada en Cristo, mucho menos. Y eso debe golpear nuestro corazón para mirar entonces a los demás con un amor de misericordia, aunque no quisiéramos mostrar misericordia con ellos.
Así que no solamente nos debemos preocupar por nosotros que somos la iglesia. Y hay que reconocer que tanto mal le hacemos a los de afuera cuando solamente somos exclusivistas. Queremos venir nosotros nomás a la iglesia. Hacemos resoluciones. Este año sí voy a llegar temprano a la iglesia. Bueno, espero que hayan hecho esta resolución. Temprano. Pero ¿saben qué? Es que no se queda solamente con llegar temprano. Porque puedes llegar temprano y llegas solo. Y la labor misionera no se trata de llegar el año pasado me la pasé llegando tarde. Bueno, este año voy a llegar temprano. Pero solo, agrégale algo más. Intenta no venir solo. ¿Por qué? Porque el evangelio se extiende para todas las naciones, incluso pueblos que más adelante se van a levantar en contra del pueblo de Israel y se van a convertir en sus enemigos. ¿Ve? Es decir, Isaías nos muestra que los gentiles también esperan la salvación. Afuera hay muchos gentiles esperando conocer al Señor y de nosotros depende. ¿Y qué mal le hacemos cuando nos portamos mal? Estoy seguro que nos duele, a pesar de nuestra necedad cuando actuamos de manera equivocada. Pero miren la otra cara cuando se menciona otra vez acerca de las costas. En Jeremías 25:17, Jeremías ahora va a mencionar este juicio de la mano del Señor, del cual dará de beber a todas las naciones, y hace referencia también aquí a las costas. Mira, por favor, versículo 17, 25:17. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy, a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz, y a todos los reyes de tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar. Una vez más se hace referencia a las costas, y ya les dije que cuando se refiere a costas se está haciendo referencia al último rincón de la tierra, a los lugares más remotos de la tierra. Ahora, Isaías nos muestra que de lo más remoto de la tierra también están viendo a Jesús como Mesías, o verán a Jesús como Mesías, como el verdadero Mesías. Pero también, así como la salvación va a llegar hasta el lugar más remoto de la tierra, el juicio también va a llegar a los lugares más remotos de la tierra. Vean ustedes. Comienzan a Génesis 10, enumera estos nombres largos, un tanto largos. Pero ¿cuál es el punto que ahora tiene Jeremías? Que el juicio de Dios será extenso, tan extenso como los confines de las tierras, y llegará hasta las costas de la tierra. ¿Ve? Dios no ha perdido de vista a las naciones, no ha perdido la vista a las naciones para salvación, como muestra Isaías, pero tampoco ha perdido de vista a las naciones para condenación y juicio, como nos muestra Jeremías. Y si Dios no ha perdido de vista a las naciones, ¿cuánto más tú y yo no debemos perder de vista a las naciones? En el caso nuestro, no para juzgar, en el caso nuestro es para llevarle el evangelio. Y debe dolernos cuando actuamos mal contra esos pueblos. De repente no vamos a llevar el evangelio pues hasta Sisa. De repente ni siquiera vamos a llegar a Bella Alta. Pero estos confines de la tierra, lugares más remotos, quién sabe, pudiera ser tu vecino, pudiera ser tu familia, pudiera ser alguien que no te cae. Y qué bueno que esté Génesis 10 para una vez golpearnos el corazón y decir que somos malvados y terribles y faltos de misericordia, a pesar de que Él nos ha mostrado misericordia. ¿Ven? Pero vean, la elección de Dios de Israel como principal vehículo para recibir la revelación del Antiguo Testamento, de todas maneras plantea un problema teológico de equidad. Porque seguramente mucha gente dice, y también muchos decimos, Dios es injusto porque Dios debería darle revelación a todo ser humano
hasta los confines de la tierra, debería darle la misma revelación para que entonces ahí sí sea justo de que Él los juzgue. Eso es lo que dicen muchos. Porque si te das cuenta, Dios comienza a tomar aquí el linaje de Sem, y de los semitas va a salir el pueblo de Israel, y a Israel es a quien Dios le da la revelación de su palabra a través de profetas, a través de sueños, visiones, profetas, teofanías. Constantemente Dios ha levantado profetas para el pueblo de Israel. No levantó para los otros pueblos. Entonces se argumenta, ¿cómo es posible que Dios haya levantado solamente un pueblo y a ese pueblo le ha dado su revelación? ¿Qué revelación? Discipulado, hermanos. Su revelación. ¿Cómo es que revelación especial le haya dado Dios al pueblo de Israel? No, está mal, porque a todo el mundo Dios debió haberle mostrado que hay Dios, y ese es el argumento. Dios debió haber mostrado su revelación a todos los pueblos de la tierra si realmente Él va a ser justo para juzgar a aquellos que lo rechazan. Eso es lo que dicen. Porque Israel, es cierto, tiene una enorme ventaja en relación con todos los demás pueblos del mundo. Recibe más revelación, hay leyes, hay más enseñanzas, hay evangelio, hay teofanías, hay tipologías, hay tipos de Cristo, ¿no es así? Están los profetas que Dios levantó. Hay bastante, la salvación incluso viene ahí del pueblo de Israel. Así que esto nos muestra un problema teológico de equidad. Pareciera un desequilibrio entre la revelación que se le da a Israel y la revelación que se le da al mundo. Pregunta, ¿cómo resolvemos ese problema? Porque seguro tú también te has puesto a pensar en ello. ¿Cómo es posible si a los pueblos incas no se les dio la revelación de su palabra ni de Cristo? ¿Cómo pueden ser ellos juzgados y condenados? ¿Cómo es justo que las naciones van a ser juzgados por su maldad si no reciben la misma cantidad de revelación? Discipulado 4, por si acaso. Ya que si no has estado en tu discipulado 4, pues ahorita estamos recuperando. ¿Cómo es posible que Dios condene al mundo que no ha recibido la misma revelación? ¿Cuánto falta, mi hermano? ¿Normal? Genial, hermano. Nos vamos hasta las 6. Ya me está pasando el efecto. Creo. ¿Cómo Dios puede ser justo cuando condena a personas que no han tenido la misma revelación que el pueblo de Israel? Y hay dos respuestas. Y la primera, Romanos capítulo 1. Discipulado, ya saben, por favor, todos atentos. Porque lo que primero hace el apóstol Pablo es enfatizar que todos han recibido revelación de Dios. Todos la han recibido a través de la gracia común. Hay revelación de Dios general, y esa revelación general es para cada ser humano y se manifiesta en la naturaleza, se manifiesta en la intuición, se manifiesta ¿en qué más? En la conciencia. Hasta ese momento aquí la revelación general de Dios está dada en la creación. Todos, no hay nadie que pueda decir en el planeta, no hay Dios, porque Dios se ha revelado a todo ser humano a través de la creación, a través de la conciencia, a través de la intuición. Todos hemos recibido esa revelación y esa revelación debería llevarnos a adorar. Salimos de nuestras casas, porque es siempre la imagen que viene a mi mente. Despertamos todos soñolientos y observamos el día soleado y las aves cantan y los pájaros e incluso los monos que te hacen bulla para despertar. Bueno, es en mi casa. En tu caso debe ser los autos, los semáforos, la policía, compro chatarra, lo que sea, ¿no? Pero te despiertas y ves, wow, el mundo, la naturaleza. Y entonces esto no pudo haber venido de la casualidad. No puede venir de la casualidad. Y si eres un poquito más curioso, investigas cómo es que está funcionando este universo. Y hermanos, las maneras en cómo están funcionando tiene una precisión muchísimo más, infinitamente mejor que la precisión de un relojero suizo.
Y entonces, ¿quién hizo esto? Hay alguien que hizo toda la creación, alguien lo hizo. Entonces, si es un ser superior y me ha hecho, vengo de él. No necesitas tú la Biblia, no necesitas a Jesucristo, no necesitas a un profeta ni nadie para que te muestre que hay Dios. Y entonces, al saber que hay Dios, ¿y quién es ese Dios? Quiero adorarle, quiero servirle. Eso es lo que han hecho los pueblos en el pasado. Pero por el estado caído de sus corazones, distorsionaron esa adoración y se hicieron idólatras. Comenzaron a adorar imágenes, plantas, al sol, a la luna, a las estrellas. Pero todos hemos recibido esa revelación de Dios y esa revelación debe llevarnos a adorar a Dios. La intuición, la conciencia mismo, estás solo, no hay nadie sabe lo que has hecho, pero en tu corazón te golpea y te golpea. Sabes que estás haciendo mal, sabes, no se puede, sabes que has hecho mal. ¿Cómo puedes tú saber que has hecho mal si nadie te lo está diciendo? Tienes tu conciencia. El apóstol Pablo nos muestra eso. Esa revelación nos ha sido tan clara y se nos la ha dado a todo el mundo. Es más, el apóstol Pablo en el Romanos capítulo 2, que todos son textos que están en tu discipulado, la lección 6 o 7. Hermanos, en Romanos capítulo 2, Pablo incluso dice que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones y sin embargo nosotros lo que hemos hecho es rechazarlo. Pero ¿por qué es que el hombre rechaza la revelación de Dios? ¿Por qué es que el hombre rechaza a Dios? ¿Por qué? No lo rechazamos porque nos falta conocimiento o nos falta información. Pablo dice que porque nuestros corazones son perversos. No, como nuestros corazones son perversos, rechazamos lo evidente. Hay un Dios a quien rechazamos, distorsionándole esa clara revelación que Dios nos ha dado y terminamos creyendo en ciencia, dice, en ateos que enseñan que esto es casualidad. Y en vez de adorar al Dios vivo y verdadero, ¿qué hacemos? Adoramos a la criatura. Adoramos imágenes en vez del Creador. Así que no es injusto que Dios castigue a todo el mundo, porque todo el mundo ha recibido la misma revelación para que busquen a Dios. Esa es la primera respuesta. Dios ha revelado a todos que Él es Dios. Su eterno poder y su deidad, su omnipotencia y el ser Dios nos lo dio a cada ser humano. Y debiéramos adorarlo. Pero no le adoramos, no porque no tenemos la suficiente información, sino porque tu corazón y mi corazón es perversa y lo distorsionamos. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es en Génesis 10, Isaías 42, hermanos. Porque Isaías o Génesis 10, que hemos leído al principio, Isaías 42, que hemos leído hace unos momentos, nos recuerda que aunque los propósitos de Dios, especialmente en el tiempo del Antiguo Testamento que estamos viendo en Génesis 10, descansan en Israel, porque ahí es el Génesis para la nación de Israel, Él tiene un plan en el tiempo del nuevo pacto que va a realizar incluso entre todas las naciones, entre gentiles, entre israelitas o entre descendientes de los hijos de Noé, podríamos decirlo. No se escapan. Dios es misericordioso. Y en el mismo eje del plan divino encontramos Génesis 10. Porque Dios, lo que vemos en Génesis 10 es que Dios está planeando, Dios está predestinando, Dios está eligiendo y eso es lo que Él precisamente hace. Te guste o no te guste, pero la Biblia dice que Dios elige, Dios predestina, Dios planea. Y esas son las respuestas bíblicas a este problema teológico. Todo ser humano ha recibido revelación suficiente para no rechazar a Dios. Su corazón perverso hace que lo rechace. Y en segundo lugar, ¿por qué hay personas siendo condenadas y otras salvadas? Porque Dios elige, Dios escoge. ¿No nos gusta?
El problema no es que no está en la Biblia. El problema está que nuestro corazón lo rechaza. No nos agrada. ¿Te das cuenta? Lo siguiente que vamos a ver en esta porción de texto que hemos leído es que, mira tú la línea de Cam, que es la línea más grande. Y aquí están genealogías increíbles. Porque se menciona a un personaje, yo le dije, Nimrod, no sé, me imagino a un Jonathan grande, cazador, ¿no? Fiero ahí. ¿Qué te vas a meter a pelear con Jonathan? Con Cristian puede ser. Y eso. Con una Honda ya, o con una Yamaha puede ser. Pero se menciona a Nimrod. En los versículos del 8 al 12, vemos la historia, un poquitito la historia de Nimrod. Pero miren lo que dice acerca de Nimrod. ¿Ven? Nimrod y Canaán, ¿qué son? Son descendientes del linaje de ¿quién? Y Nimrod es descrito en términos poderosos. Se nos dice que era un poderoso en la tierra. En el versículo 9, ¿no? Un poderoso cazador delante del Señor, delante de Jehová, poderoso cazador. Ahora, eso es lo que dice el texto, poderoso cazador. De repente, lo primero que pensamos es cazador de animales, de ciervos, pero algunos llegan a creer que este era un conquistador de naciones, que incluso cazaba personas, es decir, los conquistaba. Era un hombre poderoso, era un hombre fuerte, un hombre, qué sé yo, un Alejandro Magno puede ser. Qué sé yo, un Donald Trump en estos momentos, ¿no? Que no le importa las naciones, que la soberanía, se ríe de la soberanía de las naciones, entra a Venezuela y como en su casa captura a Maduro, ¿no? Como en su casa capturó a Maduro. Pero eso es lo que más o menos da a entender el texto, un poderoso cazador, que puede significar que él conquistaba pueblos, naciones. Ahora, ¿qué dicen de Nimrod? Tenía poder, tenía influencia, tenía estatus en la tierra, como no se está mencionando de los demás, pero el poder, el estatus, la fuerza tiene un lado oscuro. Porque esto pertenece al linaje de Cam, y ese linaje de Cam es el linaje maldito. Y sin embargo, son poderosos en la tierra. Interesante. Interesante. Porque quienes viven apartados de Dios, muchas veces tú los ves, pueden acumular riquezas, pueden acumular poder, pueden acumular éxito, influencia en la tierra. Lejos de Dios, ¿pueden hacer esto las personas? Está aquí uno, Nimrod, del linaje maldito. Pero eso no es una señal de bendición divina. Tener fuerza, tener dinero, tener prestigio, tener influencia al punto que incluso puedes llegar a ser el hombre más poderoso de la tierra. Puede ser un Vladimir Putin, puede ser un Donald Trump, puede ser la autoridad máxima de China, o qué sé yo, puede ser quien sea y todavía no ser hijo de Dios. ¿Te das cuenta? La prosperidad de ese tipo no necesariamente es una señal de bendición eterna, de bendición espiritual que Dios da. Más bien, en algunos casos, todo esto puede ser una señal de maldición para que la persona piense que está bien y continúe en esos caminos, y continúe prosperando, y continúe creciendo para que piense que lo está haciendo en sus fuerzas, pero podría ser que sea un incrédulo. No estoy diciendo que no hayan personas de influencia y de poder y de éxito y de dinero que no sean creyentes. Las hay, pero jamás pensemos que estas cosas son ejemplos de la bendición de Dios. Dios les permite tener toda esa influencia, riqueza en esta vida. ¿Saben por qué? Porque luego para la vida eterna ellos no tienen absolutamente nada. Qué triste, ¿no? Pueden disfrutar de todo en la tierra. Y a veces ese es el pensamiento que muchos tienen, ¿no?
Ay, cuando crezca yo a mis hijos le quiero dar lo que yo no tenía. ¿Y qué no tenías? Viaje a Disney. Yo quiero un viaje a Disney para mis hijos. De pequeño yo no tenía muchas cosas. Tenía un simple trompo. Pero mi hijo va a tener una tablet poderosa. Y se lo voy a dar a mi hijo. Y comienzan entonces a buscar riquezas. Pero nunca nos olvidemos, las riquezas no son señal de bendición divina. Aunque Dios sí bendice también, fuertemente. Pero no solamente eso, mira el versículo 19, el territorio de Canaán es impresionante. Pero Canaán es maldito por Dios. Recibe una tierra donde habita su pueblo, donde habita su nación, una tierra mejor que la que tuvieron Sem y Jafet. La tierra de Canaán es mejor que la de Sem y Jafet. Y de nuevo, ambos incidentes, ahora el poder de Nimrod y el territorio de Canaán nos recuerdan que la aparente prosperidad que pueda tener un pueblo no es verdadera prosperidad espiritual. No son lo mismo. Prosperidad terrenal, prosperidad espiritual no son lo mismo. No son lo mismo. Este comentarista Matthew Henry lo dice de esta manera. Quienes están bajo la maldición de Dios quizás aún prosperen y prosperen enormemente en este mundo. Pues no podemos conocer el amor ni el odio, la bendición ni la maldición por lo que tenemos ante nosotros, sino por lo que hay en nosotros. La maldición de Dios siempre obra de forma real y terrible, pero a veces es una maldición secreta. Interesante lo que dice Matthew Henry. A veces Dios, su maldición es secreta, una maldición para el alma, y no actúa de inmediato, sino que los pecadores están reservados y atados a un día de ira. Canaán aquí tiene una tierra mejor que Sem y Jafet, hermanos. Y sin embargo ellos no tienen mejor suerte. ¿Se dan cuenta? Salmo 73 nos dice eso. Todos, por favor, para que no se me duerman. Yo dije, ya desperté. Salmo 73. Salmo 73. Porque puede prosperar el impío, puede tener mucho dinero, puede tener prosperidad siendo incrédulo. La respuesta es sí. Salmo 73. Mira aquí el salmista, Asaf, ¿no? Mira lo que dice. Ciertamente, dice, él está intrigado por la prosperidad de los malvados. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Yo trabajo de día y noche, día y noche, día y noche, y esos impíos se lo llevan la plata facilito. ¿No? Es lo que está diciendo acá. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Yo voy a la iglesia, yo doy mi ofrenda, doy mi diezmo, yo temo al Señor y mírame acá. Apenas un totus en la mesa. Y eso, aunque nosotros creemos que es el más rico. Por lo tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido, de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios los hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mire, este hombre se parece a ti y a mí, ¿no? O sea, por las puras voy a la iglesia, por las puras doy mi ofrenda, por las puras doy mi diezmo, por las puras leo mi Biblia. Mira el otro borracho, pegalón, mujeriego, ¿cómo le va?
Y yo caminando. Es lo que dice. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Se parece a ti o no? ¿Has dicho eso? Trabajando de esta manera. Cansado, ya me duele. Ya me duele la cintura ya. Masaje, por favor, me dicen. Aquí se ve el contraste. Este hombre piadoso busca ser obediente a Dios y siente que está siendo maldito en esta vida. Mientras observa que hay hombres que abiertamente son malvados y prosperan. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, me comportaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Estaba mi corazón acongojado, molesto, incómodo, viendo cómo prospera todo el mundo y yo sirviendo al Señor en el gobierno de pan y agua. Pan y agua nada más. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron sus terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. No es necesario que se lo digas, ¿no? Al que está a tu lado. Es para nosotros, para cada uno. Bestias incluso delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca en mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí el salmista se da cuenta, estos prosperan, pero estos van a tener su castigo. Su prosperidad es momentánea, su prosperidad es efímera. La verdadera prosperidad está en aquel que confía y espera en el Señor. Y Canaán tiene un hombre como Nimrod, poderoso. Unas tierras muy fructíferas, mejor que las demás. Pero eso no es sinónimo de prosperidad espiritual de verdad. Entrando en el santuario del Señor, dice, es decir, meditando fielmente en las Escrituras, te das cuenta que lo mejor es tener en paz el corazón delante de Dios. Así en estos momentos estemos padeciendo. ¿Te das cuenta? Y por último, vemos que la bondad de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios, la gracia de nuestro Dios entregada a su pueblo es mucho mejor que las riquezas y el poder. Versículos 21 al 32. ¿Qué vemos acá? El linaje de Sem. Y en el linaje de Sem vemos el favor inmerecido de Dios, porque del linaje de Sem, es decir, al final tú observas el linaje de Sem, antes de llegar a Abraham, te das cuenta que el linaje de Sem es un linaje idólatra, es un linaje entregado a la idolatría. Pero no es que sea mejor Sem, Sem es igual que los demás, pero Dios escoge a Sem. Sem no está libre de pecado, pero a pesar de no estar libre de pecado, Dios lo va a tomar en cuenta y Dios va a visitar a la línea de Sem y le va a dar su revelación especial, le va a dar su palabra, le va a dar profetas. ¿Ve? Y a través de esta línea va a venir nuestro Señor Jesús. Qué interesante, ¿no? Y hay una vinculación incluso con los de Jafet, que a pesar que son impíos, son gentiles, nuevamente el linaje de Sem está vinculado también al linaje de Abraham, a los gentiles. A Sem se le llama padre de todos los hijos de Eber, ¿no? De los hebreos,
Se piensa que de aquí viene la descendencia de los hebreos. Pero aquí tenemos entonces, en Génesis 10, un recuento de las naciones de la tierra. Hemos visto la obra de Nimrod, hemos visto el poderío de Nimrod también, hemos visto las tierras de Canaán, hemos visto la prosperidad para este pueblo, el prestigio de este hombre, pero eso no significa que tenga el favor de Dios. Vemos a otro pueblo también idólatra, aún de la descendencia de Sem, también idólatra, pero Dios va a visitar a este pueblo y les va a dar su ley. ¿Te das cuenta? Nunca te olvides. ¿En qué se diferencia Sem de Cam o Jafet? Al final de cuentas, el ser humano es el mismo. Tenemos maldad en tu corazón, en mi corazón. Hay maldad de tal manera que podemos llegar a cosas terribles. Pero mira tú lo que está ocurriendo acá. Mira tú lo que está ocurriendo. Si te das cuenta, la bondad de Dios es mejor que la grandeza. La bondad, al darnos de su revelación especial, es mejor que la grandeza y el poder. Nunca te olvides de eso, por favor. Puedes prosperar todo lo que tú quieras. Mantente firme y seguro bajo las alas del Señor, temiéndole, sirviéndole. Y que las riquezas no nublen nuestros ojos. Y cuando hay impíos prosperando, no pienses que Dios te ha maldito a ti. Si estás en Cristo y puedes decir, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y tu respuesta puede ser solo a Dios, solo a Cristo, entonces estás bajo buen recaudo. No anheles la prosperidad de los impíos. No estoy diciendo que no debas prosperar. El creyente más bien debe buscar prosperar, no quedarse en un estado ahí aletargado. Pero no te olvides que ninguna prosperidad es sinónimo de bendición de Dios. El que entiendas y temas más a Dios, eso es sinónimo de bendición. Pongamos de pie.